Si yo le preguntara a usted, ¿cuáles son las cosas que más usted ama? Y fíjese que le estoy preguntando cuáles son las cosas que más usted ama. No le estoy preguntando qué es lo más que usted ama, porque yo creo que eso está un poco difícil de contestar, ¿no? Nosotros en nuestra vida amamos muchas cosas que para yo decir esto es lo más que yo amo, yo creo que es un poquito, porque también esto yo casi lo amo casi igual que esto, ¿sí me entiende? Pero por eso le quiero preguntar, ¿cuáles son las cosas que más usted ama? ¿Cómo sería su lista? Quizás en esa lista se puede incluir yo amo a mi esposa o a mi esposo. Quizás en esa lista se puede incluir yo amo a mis hijos, a mi familia. A lo mejor usted puede decir yo amo a mis padres también. Algunos hasta dirían que una de las cosas que más aman es a Dios. Pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿cuántos de nosotros diríamos que una de las cosas que más amamos es la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios está incluida en esa lista de esas cosas que más usted ama? En el Salmo 119, el verso 97, dice de esta forma, el salmista. Él dice, ¿cuánto amo tu ley? Y de eso es lo que yo quisiera hablarle esta mañana. Yo quisiera hablarle y hacerle la pregunta, ¿cuánto nosotros amamos la palabra de Dios? Y para eso pues, quisiera que se quede conmigo en el Salmo 119, que vamos a ver. Ahora bien, en esta mañana no es mi intención darles una clase bíblica como tal, pero a manera de introducción yo quisiera mencionar algunas cosas, algunas características de este Salmo, para que podamos entrar en contexto de lo que vamos a estar hablando. Ya el pastor Herminio mencionó que este salmo es el salmo más largo de todos los salmos. Yo creo que la mayoría sabemos eso. De hecho, este salmo es el capítulo más largo de toda la Biblia. Esa Biblia que usted tiene en la mano, el salmo, ese capítulo 119, es el más largo de toda la Biblia. Este salmo contiene 176 versos, de los cuales por lo menos 171 de ellos se refieren directamente a la palabra de Dios. Este salmo está organizado poéticamente de una manera acróstica usando el alfabeto hebreo. Contiene 22 estrofas, cada una representando o correspondiendo a una letra del alfabeto, o sea, 22 letras del alfabeto hebreo, y cada estrofa tiene 8 versos, los cuales cada uno de esos versos comienzan con esa letra del alfabeto a la cual corresponde. Por ejemplo, los versos del 1 al 8 comienzan con la letra Aleph. Versos del 9 al 16 comienzan con la letra Bet, y así sucesivamente hasta completar todo el alfabeto. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, simplemente porque en el contexto judío, no todos ellos tenían, todos los que iban a la sinagoga o al templo, no todos ellos tenían la copia de la Biblia en la mano como la tenemos nosotros, que hasta en los teléfonos tenemos una copia de la Biblia. Entonces, de esta manera, se les hacía a ellos más fácil memorizar las Escrituras. Y mira lo que digo, memorizar las Escrituras. Acuérdense, ellos no la tenían, ellos tenían que escucharla por parte del rabino que la predicaba, y ellos tenían que memorizar las Escrituras. No es así en el día de hoy, ¿no? Porque hoy no la tenemos fácil, lo tenemos en los teléfonos, en tabletas y toda esa cosa. No sabemos con exactitud quién es el autor de este salmo, pero se ha sugerido que puede ser David, Esdras o Daniel. Al igual que el Salmo 19, en este caso, el salmista se refiere a la ley, a la palabra de Dios, usando sinónimos como ley, mandamientos, estatutos, dichos, preceptos, ordenanzas, testimonios. Todos esos términos que acabo de mencionar se refieren a la palabra de Dios. El Salmo 119 es una oración larga y extensa que el salmista extiende y dirige hacia Dios. Y podemos deducir que el salmista está pasando por alguna aflicción al leer el Salmo, las cuales dan como resultado ese salmo, llegando al punto culminante de decir, ¿cuánto amo tu ley?
Y es por eso que le he puesto como título a este mensaje, ¿Cuánto amo tu palabra? Ese es el título de este mensaje de esta mañana, ¿cuánto amo tu palabra? ¿Cuánto ama usted la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Si usted es creyente, ¿cómo usted puede contestar esa pregunta? Si usted no es creyente, entiendo que quizá en estos momentos no pueda contestar esa pregunta, pero es mi oración que tanto como creyente o no creyente, después de hoy, usted pueda comenzar a amar la palabra de Dios tanto como lo expresa el autor de este salmo. Amén. Déjeme entonces darle algunas motivaciones entonces para cultivar un profundo amor por la palabra de Dios. Por causa del tiempo, obviamente, no voy a cubrir todo el Salmo 119, pero sí podemos extraer algunas cosas que nos servirán de motivo para cultivar un profundo amor por la palabra de Dios. Entonces, déjeme comenzar con la primera, y es que somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Mire lo que dice el versos 1 al 3 del Salmo 119. Él dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto. Estoy leyendo de la versión Biblia de las Américas. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. El salmista comienza esta oración, este salmo, diciendo, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en tu ley, los que andan en tus caminos, los que guardan tus testimonios. La palabra bienaventurado ahí significa felicidad, bendecido, feliz. Y el salmista dice que el hombre o el varón que anda en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en los caminos de Dios, son felices. Mis hermanos, la verdadera felicidad se encuentra en la palabra de Dios. Se encuentra cuando andamos en los caminos de Dios. Se encuentra cuando andamos en la ley de Dios. ¿Por qué? La palabra ley aquí, Torah en hebreo, significa enseñanza, significa instrucción, dirección. Eso es lo que significa esa palabra. En esencia, esa palabra significa una guía para no pecar. Eso es lo que la palabra ley, Torah, significa. Es una guía para no pecar. La palabra de Dios es una guía para no pecar. Es como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, si no me equivoco. Él dice que por el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley nos deja saber en dónde estamos bien, en dónde estamos mal. Eso es enseñanza, eso es instrucción, eso es dirección. Mis hermanos, y aquel que se mantiene siguiendo los caminos de Dios, la ley de Dios, las enseñanzas de Dios, las instrucciones de Dios, es feliz y bendecido. ¿Por qué? Bueno, verso 3, lo que dice, no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Aquellos que se mantienen en la palabra de Dios no cometen iniquidad, no cometen pecado. La felicidad y bendición se encuentran en la palabra de Dios. Esto cuadra perfectamente con lo que dice el Salmo 1 que nos acaba de leer el pastor Herminio. El Salmo 1 que dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores. Aquí este salmista nos está dando la parte negativa. Aquellos que no andan en estos caminos, en el camino de los pecadores, en el camino de los escarnecedores, dice que son bienaventurados, sino que en la ley del Señor está su deleite. La versión Reina Valera decía delicia. En la ley del Señor está su delicia, está su deleite. Y en su ley medita, como decía el pastor, los domingos nada más y los miércoles en la clase bíblica. De día y de noche, en otras palabras, todo el tiempo. Cuando uno medita en la palabra de Dios, cuando uno se deleita en la palabra de Dios, y a veces es difícil, no sé por qué a veces como que,
qué pereza al momento de leer la Biblia, ¿no? Qué pereza tratar de leer la palabra de Dios. No, se supone que la palabra de Dios sea un deleite para nosotros. Se supone que sea algo que nos cause felicidad, que nos cause regocijo, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque dice, aquel que medita en su ley de día y de noche será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da de su fruto a su tiempo. Su hoja no se marchita y en todo lo que hace, prospera. Todo lo que hace, prospera. Entonces, ¿por qué es que algunas veces nos salen las cosas mal? Yo entiendo que hay cosas que son externas, que están fuera de nuestro control, ¿no? Y que puede provocar que algunas cosas no nos salgan como se supone que salgan. Pero aquí está diciendo que todo lo que hacemos, si nos meditamos en la palabra de Dios, si andamos en la palabra de Dios, todo lo que esa persona hace, prospera. Así no se vea como que está prosperando, pero prospera. Y se lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque adquirimos de su sabiduría. Porque la palabra de Dios nos enseña, nos da instrucción y nos da sabiduría. Miren lo que dice el Salmo 111, verso 10. Salmo 111, verso 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría comienza con el temor de Jehová, con temerle a Jehová, con reverenciar a Jehová, con tener una relación con Jehová. Ahí es que comienza la sabiduría. Y mira lo que dice después, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Aquellos que practican los mandamientos de Dios, aquellos que practican la palabra de Dios, que andan en la palabra de Dios, tienen buen entendimiento, tienen sabiduría de parte de Dios. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice lo mismo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está la parte negativa. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras palabras, los insensatos desprecian la palabra de Dios. O aquellos que desprecian la palabra de Dios son unos insensatos. Y otra palabra para insensato es necio. En otras palabras, el escritor de Proverbios ahí está diciendo, aquel que desprecia la palabra de Dios, aquel que desprecia la enseñanza de Dios, es un necio. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Por qué es que todo lo que hacemos puede prosperar, mi hermano? Porque meditamos en la enseñanza del Señor. Andamos en sus caminos, practicando sus mandamientos, adquiriendo de su sabiduría. Primera de Juan 5:3 dice lo siguiente, él dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. ¿Cómo es que Juan puede decir que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir? Eso es básicamente un eco de lo que está diciendo el salmista. Bienaventurados son los que andan en la ley de Dios. Felices son los que cumplen los mandamientos de Dios. En otras palabras, es fácil para mí vivir en los mandamientos de Dios, porque medito en ellos día y noche. Ahora bien, usted se estará preguntando, ¿de qué mandamientos estamos hablando? Porque, mi hermano, la realidad es que la Biblia está repleta de mandamientos y ordenanzas que se le comenzó a dar al pueblo de Israel en su momento y han trascendido de cultura en cultura a través de los años. Los que contaron bien dicen que pueden haber 613 mandamientos y ordenanzas. Esto de todo tipo, leyes morales, leyes ceremoniales, leyes de higiene, leyes de esto, de leyes, etcétera, etcétera, etcétera. 613. La pregunta es, ¿debería usted cumplir con todos y cada uno de ellos al pie de la letra? Mi hermano, la Biblia enseña bien claro que nosotros no podemos cumplir con todos los mandamientos de Dios. Santiago dice que a cualquiera que cumpla la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de violar toda la ley. La ley de Dios es como un globo. Tú sabes, un globo. Cuando usted infla un globo y usted agarra una aguja y usted lo poncha por un lado, ¿qué le va a pasar al globo?
se explota completo. No se va a explotar solamente la parte que usted le ponchó. El globo completo se poncha. De esa misma manera es la ley de Dios. El momento que yo estoy cumpliendo con la ley de Dios, pero fallo en un punto, ya me hice culpable de violar toda la ley. Ahora bien, cada palabra que se encuentra en las Escrituras tienen como propósito enseñarnos y edificarnos. Y es Dios quien nos va dando la convicción a medida nos mantenemos conectados con su palabra. Esto debe contribuir a la santificación de acuerdo con la convicción de cada cual. Es por eso que usted, mi hermano, tiene que andar en la palabra de Dios y amarla, porque no solo le va a traer salvación, sino le va a traer santificación. El salmista dice que bienaventurados son los que andan en los caminos del Señor y que con todo el corazón le buscan. Somos bienaventurados. Déjeme darle una segunda razón para cultivar un amor profundo por la palabra de Dios, y es que provee fortaleza en tiempos de aflicción. Provee fortaleza en tiempos de aflicción. Versos 25 al 32, miren esta estrofa. Él dice, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Acuérdense que esto es una oración, este salmo es una oración, y mire lo que él le dice a Dios. Él le dice, postrada está mi alma en el polvo, literalmente, así, literalmente. Pero no solamente físicamente, que aquí yo lo hice en un piso bastante limpio. Ellos literalmente es en el polvo, es en el polvo. Pero no es físicamente, lo que está hablando es mi alma, mi ser. Postrada está mi alma en el polvo, es una señal de humillación, es una señal de sumisión, es una señal, se le está diciendo a Dios, me estoy muriendo por causa de esta aflicción. Y mira lo que él le pide, vivifícame conforme a tu palabra, dame vida, revíveme conforme a tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí, me apego a tus testimonios. Señor, no me avergüence, por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Es obvio que el salmista está pasando por una aflicción y por eso es que le está diciendo esto. Y en esos casos, ¿cuál sería nuestra reacción natural en casos de aflicción? Buscamos cualquier otro consuelo, cualquier otra solución, menos en la palabra de Dios. El salmista no, el salmista se acerca a buscar consuelo en Dios y en su palabra, que es lo contrario a lo que nosotros haríamos. Mire lo que dice el verso 50. Él dice, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Tu palabra me ha dado vida, me ha vivificado, y ese es mi consuelo en la aflicción. Algo bien interesante que dice el verso 71. Verso 71 dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mira lo que él dice, bueno es para mí ser afligido. ¿Cuántos de nosotros cuando pasamos por alguna aflicción, alguna dificultad, algún problema, decimos, gracias a Dios que estoy pasando por esto? ¿Verdad que no? Al contrario, decimos, quítame de esto, sácame de esto, yo no quiero esto, esto no me gusta, pero no decimos, qué bueno que estoy pasando por esto. El salmista no, el salmista dice, bueno para mí es ser afligido para que aprenda tus estatutos. Mis hermanos, Dios permite o causa aflicción con el propósito de que nos acerquemos a su palabra. De hecho, existen estadísticas que dicen que la mayoría de las personas que se acercan a Dios y a Cristo es a través de una aflicción. ¿Por qué? Porque la aflicción los trajo a la palabra de Dios. Y si hay alguien que puede testificar de eso, soy yo. Hace 13 años atrás, mi papá murió de cáncer a los 47 años.
Y en ese momento yo no entendía lo que estaba sucediendo. Tenía un montón de preguntas. Pero lo que eso provocó era que yo me acercara a la palabra de Dios, el cual en aquel momento, ese es mi testimonio de conversión. Mucha gente me miran y me dicen, pero tú estás loco, porque yo les digo, lo mejor que me sucedió a mí fue la muerte de mi papá, porque por eso pude venir a conocer a mi Padre Celestial. Y me dicen, ¿tú eres loco? No, porque es que esa situación, esa aflicción fue la que me trajo a conocer a Dios. Fue la que me trajo a buscar consuelo en la palabra de Dios. Buscar consuelo, contestar mis preguntas. Y ahora que la conozco la palabra, entonces ahora yo miro hacia atrás y yo digo, bueno, para mí fue esa aflicción, porque me atrajo al Señor. Suena un poco paradójico, pero eso es lo que dice el salmista. El verso 92, por ejemplo, dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, me muero en esa aflicción. Verso 107 dice, estoy profundamente afligido. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Verso 143 dice, angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. Versos 153 y 154 dice, mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame conforme a tu palabra. Constantemente el salmista está ahí pidiéndole, vivifícame. Estoy pasando por esta aflicción, necesito de tu palabra. Necesito de tu palabra. Dios puede permitir la aflicción en la persona para acercarlo a Él y a su palabra. Dios puede permitir la aflicción en una familia para acercarlos a ellos y a su palabra. Dios puede permitir la aflicción en una nación o una ciudad para acercarlos a su palabra. ¿Usted está viendo todas las cosas que están pasando en este mundo? Todas las aflicciones, todos los problemas, todas las dificultades que están sucediendo. Se supone que eso nos esté acercando a la palabra de Dios. Dios puede permitir la aflicción en una iglesia para acercarlos a su palabra. Irónico, ¿no? Porque se supone que una iglesia se mantenga conectada a la palabra de Dios porque son iglesias, pero una iglesia se puede desviar de la palabra de Dios y Dios puede permitir la aflicción o incluso causar aflicción en esa iglesia para traerlos a su palabra, a su primer amor. Déjeme darle una tercera razón por la cual nos podemos motivar para cultivar un profundo amor por la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios provee discernimiento. Provee discernimiento. Dice la estrofa en el verso 97 al 104, dice, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Mira qué cosa, tengo más discernimiento que mis maestros. Mi esposa y yo somos maestros de clase bíblica de los jóvenes. Y usted se imagina que uno de esos jóvenes se levante y diga, yo tengo más discernimiento que mis maestros. ¿Por qué? Porque yo medito en la palabra de Dios. Eso puede suceder. Porque la palabra de Dios provee discernimiento. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Ahí está, discernimiento. De todo mal camino me he refrenado. ¿Por qué? Para guardar tu palabra, seguir en tus caminos. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado, dice el salmista. No me desvío, porque tú me estás enseñando. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel de mi boca. Es interesante cómo el salmista, en medio de esa oración, en medio de estar hablando de cierto tema, él tiene que introducir un verso de alabanza ahí. Cuán dulces son mi paladar a tus palabras, más que la miel de mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento,
Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. El salmista adquiere entendimiento de la palabra de Dios y puede identificar el camino de mentira para no seguir ese camino. También en el verso 105, famoso verso 105, ¿no?, que muchos conocemos, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios provee luz, provee entendimiento. Donde hay oscuridad en nuestra mente, provee luz. Y es luz para nuestro camino, ya nos da dirección, sabemos dónde ir. El verso 130 dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. La exposición de tu palabra, básicamente, la responsabilidad que tenemos todos nosotros, predicadores, pastores, maestros, de hacer con la palabra de Dios, y es exponer la palabra de Dios. Exponerla, explicarla. Porque la exposición de la palabra de Dios imparte luz a cada cual, de la manera que sea. Esa es nuestra responsabilidad. Dice que da entendimiento a los sencillos. Aquellos que son sencillos, que son ingenuos, que no tienen la sabiduría necesaria, da entendimiento a los sencillos. Discernimiento incluye dirección, incluye tomar decisiones correctas. El millón de veces yo me he visto en ese tipo de situaciones. Me he visto en situaciones que no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, o no sé si tomé alguna decisión, me salieron las cosas mal, o qué sé yo, y especialmente nosotros los hombres, ¿no? Los hombres somos como que, la mujer es un poco más emocional, ¿verdad? Pero el hombre es un poco más lógico. Entonces queremos meter la lógica, ok, voy a hacer esto y ya resuelvo el problema. Y nosotros los hombres somos fixers, reparadores, lo que queremos arreglar las cosas de repente, ¿no? Buscar la solución rápido, ya, no. Pero entonces en ese momento que mi esposa me dice, ¿oraste? ¿Buscaste la palabra del Señor? A ver qué es lo que el Señor te dice para eso. Es casi como que una cachetada sin mano. ¿Sí o no? Porque eso es lo que es. Cualquier decisión que tenemos que tomar, cualquier situación que tengamos, que necesitamos de consejería, de consuelo, está en la palabra de Dios. Obviamente la palabra de Dios no te va a decir explícitamente, bueno, con esta persona es que te debes casar. O esta es la casa que tienes que comprar. O este es el carro o esta es la decisión que tienes que tomar. No, pero la palabra de Dios contiene principios que te dan sabiduría. Y por medio de la oración y la meditación de su palabra, Dios te va a dar la sabiduría necesaria para tú tomar tus decisiones correctas, de acuerdo a la situación que sea. Eso es discernimiento. Por estas razones, y muchas más, que hay más aquí, es obvio que no hay duda de que el salmista siente un profundo amor por la palabra de Dios. Miren el verso 140. Es muy pura tu palabra, y tu siervo la ama. Verso 162. Me regocijo en tu palabra, como quien haya un gran botín, como quien haya un gran tesoro. Si usted se encuentra un tesoro valioso, ¿verdad que sí? Usted no se va a dar el diantre, mira lo que me encontré. ¿Sí o no? O sea, nos vamos a regocijar por algo valioso. Pues el salmista está comparando la palabra de Dios con algo valioso, como un tesoro. Le está dando ese valor. Y él dice que se regocija en su palabra, como cuando alguien haya ese tesoro. Verso 163, aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Como dije, hay muchos más, pero para concluir, déjenme darle un último motivo para cultivar un amor profundo por la palabra de Dios. Pero en esta ocasión, esto nos lo da Pablo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Un pasaje familiar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Pablo dice lo siguiente. Él dice, toda la Escritura
es inspirada por Dios. Él dice, toda la escritura. ¿De qué escritura está hablando? Del Antiguo Testamento. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en ese momento Pablo estaba escribiendo el Nuevo Testamento. En la mente de él, en ese momento, él está diciendo, toda la escritura que tenemos hasta ahora es inspirada por Dios. Más adelante fue entonces que se estableció de que el Nuevo Testamento también es inspirado por Dios debido a su conexión con el Antiguo Testamento. Él dice que es inspirada por Dios. En inglés la palabra es breathe, aliento, sale del aliento de Dios, es soplada por Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, toda la escritura es palabra de Dios. Y es útil para la enseñanza. Ya vimos que es útil para la enseñanza. Para refutar el error. La palabra de Dios es útil para refutar el error. Para la corrección. O sea, no solamente nos ayuda a identificar el error, sino que nos ayuda a corregir ese error. Es útil para la instrucción a la justicia. La palabra justicia ahí en inglés la traducen como righteousness y es andar rectamente delante de Dios. La palabra de Dios es útil para instruirnos de cómo andar rectamente delante de Él. A fin de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. La palabra de Dios cumple con todas esas cosas para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente equipado para toda buena obra. Pero hay algo más. Otro pasaje muy familiar. Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente. En el principio existía el Logos. Quizás su traducción diga el verbo, la palabra, o alguna otra traducción, pero en el griego la palabra que está ahí es logos, que significa mensaje, significa un pensamiento expresado a través de palabras. Eso es lo que significa. Entonces él dice que en el principio, antes de la creación, antes de cuando todo comenzó, existía el logos, y el logos estaba ante Dios, y el logos era Dios. O Dios era el logos. Él estaba en el principio ante Dios. El mensaje de Dios, el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, estaba en el principio. Si usted baja al verso 14, él dice, y el logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿De dónde recordamos esa palabra, tabernaculizó? De cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en el Éxodo, ¿verdad? Y Dios le instruyó a Moisés y le dijo, necesito que me construyas un tabernáculo, una tienda, una carpa, que le llamaron el tabernáculo de reunión. Y ese tabernáculo estaba en el mismo medio de todo el pueblo, en las demás carpas del resto del pueblo. Y ahí en ese tabernáculo era que la presencia de Dios bajaba y habitaba en ese tabernáculo y ahí se comunicaba con Moisés cara a cara. Entonces, cuando Juan dice que el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, es que el Logos vino a vivir entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista testifica de él y ha clamado diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos recibimos gracia tras gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesús el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan aquí? Que ese Logos se hizo carne en la persona de Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, dice Juan. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Él
lo reveló. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Juan dice, estaba la palabra de Dios, estaba el pensamiento de Dios, el mensaje de Dios, desde el principio. Pero esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él nos las explicó. Entonces, cuando miramos la persona de Jesús y contemplamos la persona de Jesús, Él nos explica la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios en carne. Él nos explica a Dios. La palabra de Dios nos enseña la persona de Dios, quién es Dios, sus atributos, cómo opera, qué le gusta, qué no le gusta. Pero Jesús es quien nos los explica. Él nos revela quién es Dios. Él es la imagen exacta de Dios. En Mateo 22, capítulo 22, versos 34 al 40, vinieron donde Jesús una gente. Entonces los fariseos son líderes religiosos de aquella época, oyendo que había hecho callar a los saduceos. O sea, Jesús tuvo una discusión con los saduceos y los hizo callar. O sea, le mató el gallo en la mano, como decimos en Puerto Rico. Pero estos fariseos vinieron donde él y se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, conocía la ley, conocía las escrituras, preguntó a Jesús por tentarle, diciendo, le preguntó por tentarle, si supiera, ¿no? ¿Con quién está lidiando? Diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y él le dijo, pero este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante. A él le preguntaron solamente uno, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él dijo, no, este es el grande, pero hay un segundo. Y él le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego le dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos que te acabo de decir, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo, de esto depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, todo lo que está en la palabra de Dios en la Escritura se resume en esos dos mandamientos. Y creo que en otro de los evangelios, él le dice a este fariseo que le preguntó, le dijo, ve y haz lo mismo, porque no estás lejos del reino de Dios. Ya lo sabes, pero ve y ponlo en práctica. Entonces, ¿qué debemos hacer para cultivar un amor profundo por Dios y su palabra? Mi hermano, sencillo, comience con cultivar un amor profundo por la persona de Jesucristo. Comience por ahí. Él es la palabra de Dios encarnada. Comience por arrepentirse de sus pecados, poniendo su fe en que Cristo lo puede perdonar, basado en su muerte en la cruz y en su resurrección al tercer día. Luego de eso, sígalo a Él, ande en Él, deleítese en Él y en su palabra, para que entonces pueda usted decir, como el salmista, cuánto amo tu palabra. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga los corazones que la escucharon. Amén.